sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1584. Ascendiendo en la jerarquía. El sistema tenía que haber heredado su sentido de los nombres de algún lado, y siempre parecía capaz de adaptarse a las situaciones actuales, ajustándose al mundo a su alrededor. Vincent había hablado en más de una ocasión de cómo el sistema había ido más allá de lo que él, Richard y la familia Garcés habían previsto en un principio. Existían teorías al respecto, pero nadie estaba completamente seguro. Aún así, Diego jamás había escuchado el término seguidor dedicado hasta ahora, lo que lo inclinaba a pensar que no se trataba de una simple coincidencia. Los vampiros de la cueva seguían conversando entre ellos, sobre todo acerca de ese tal Ticker. Parecía que muchos le tenían aversión, y Diego escuchaba con atención. Hasta ahora lo que había comprendido era que, al igual que el grupo en el que se encontraba, otro conjunto de 5 vampiros rojos estaba en camino. Los dos grupos trabajarían juntos en esta misión especial para aparentar unión. Ante los ojos del público, los vampiros rojos eran solo una facción, y estaba claro que los líderes querían que siguiera viéndose de ese modo. Sin embargo, dentro de la facción, todos eran muy conscientes de la división que los carcomía desde dentro, al punto de poder fracturarlos por completo. Quizá por eso se planeó este encuentro. Aprovechando una pausa en la conversación, Diego se acercó a Hannah. Era la más accesible del grupo. Además de ser la líder,
lo que significaba que no solo los demás le harían caso, sino que también era la que más información podía ofrecerle. «Quiero preguntarte algo», dijo Diego con franqueza. «Lo supuse», respondió ella con una sonrisa suave. «Parecía que tenías algo en mente desde hace un rato. Vamos, pregunta lo que quieras, estamos atados al mismo destino. Hablaste de Ticker como un seguidor dedicado. ¿En qué se diferencia de ustedes? Aparte de tener una posición más alta y pertenecer a la otra facción, ¿qué lo hace distinto?» Diego temía que la pregunta sonara extraña, pero antes de acercarse a Hannah y los demás, había tomado precauciones. Se llevó a Hannah lejos de la cueva, lo suficiente para que nadie los escuchara, y le preguntó todo lo que pudo sobre los vampiros rojos. Se justificó diciendo que quería asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. Ella le explicó que las palabras que usaban no eran de conocimiento común, así que su pregunta debía ser segura. No existen rangos como tal, aparte de los líderes, los seguidores dedicados y los seguidores. Entre nosotros no hay jerarquías internas, explicó Hannah. La diferencia radica en lo conectados que estés con los de arriba. Hay grupos como el mío que ni siquiera están dirigidos por un seguidor. Por eso digo que realmente no hay una diferencia de rango. Entonces levantó un poco su vestido, mostrando el mismo símbolo que ya había revelado antes. Al observarlo de cerca, Diego lo reconoció. Era idéntico al que Laxmus había tenido en su cuerpo y al que había aparecido en la espada de Luisa. Incluso su ancestro, Rai, le había contado que ese símbolo existía en su época. «Esto es solo un tatuaje, la marca de los vampiros rojos», dijo Hannah. «No es una marca auténtica. Todos los seguidores como yo llevamos uno. No es obligatorio, pero simboliza nuestra convicción en los ideales de la facción». Luego, con cierta emoción, agregó: «Cuando alguien demuestra verdadera devoción, recibe una marca real. Esa brilla con poder, y es lo que convierte a alguien en seguidor dedicado». Aunque Hannah mantenía su sonrisa amable, Diego pensó que ya parecía atrapada en una especie de culto. «¿Y qué hace esa marca? ¿Por qué la buscan tanto?», preguntó él. «He visto a quienes la poseen volverse mucho más poderosos como vampiros, incluso aquellos que antes eran débiles. Se dice que nos acerca a nuestro héroe, Diego Talen, y que nos permite extraer energía de él. Escuchar su propio nombre en boca de otros, mientras estaba justo frente a ellos, seguía resultándole surrealista, pero estaba seguro de algo. Esas marcas eran obra de otro celestial, y la pregunta que lo atormentaba era: ¿eran lo mismo que lo que había visto en la espada de Luisa? ¿Y si está relacionado con los niveles celestiales?, pensó Diego. El sistema me dijo que mientras más ascendiera, más poderes desbloquearía. ¿Será que uno de esos niveles me permite dejar marcas en armas u objetos, otorgándoles habilidades especiales? La idea era intrigante. Recordaba que la espada de Luisa, aunque no alcanzaba la fuerza de un arma de rango demonio, tenía la capacidad de bloquear habilidades y chi. Eso ya la hacía única. Si yo pudiera marcar un arma, ¿qué tipo de efectos podría crear? Por un momento pensó en probar con Pedro. Originalmente había querido explicarle primero lo que intentaría hacer, pero nunca tuvo la oportunidad en el hotel por culpa del ataque. Ahora tendría que buscar otra forma de reunir energía celestial. Se acercó entonces a Minnie. La apartó un poco de la vista de los demás y se agachó hasta quedar a su altura. «Minnie, antes te asustaste mucho, pero el tío Pedro te protegió bien, ¿verdad?», preguntó. La niña asintió con una sonrisa brillante. «Muy bien. Quiero que siempre permanezcas cerca de él. Pedro siempre te protegerá. Y si alguna vez él está en peligro, ¿recuerdas lo que te enseñé?». «Claro que sí», respondió ella, animada. «Bien, ahora, ¿recuerdas esa máscara que te di? ¿Me la prestas un rato? Te prometo que te la devuelvo». Minnie no dudó. Las sombras se formaron en su palma y la máscara apareció. Diego la tomó, la acarició con gratitud y volvió hacia la entrada de la cueva. Hannah pensó que iba a marcharse, pero él solo se quedó de pie contra la pared, sin decir nada. El verdadero Diego estaba corriendo entre los árboles del bosque. Sentía la energía de los vampiros acercándose. Sabía que el otro grupo de vampiros rojos estaba ya en camino. La mejora de mi clon de sombra es increíble. Incluso puede copiar mi forma disfrazada como Chucky. Es una lástima que no pueda hablar,
pero nadie debería sospechar que no soy yo. Al poco tiempo redujo su paso. El lugar se abría y había menos árboles. Un buen escenario en caso de combate. Parece que ya llegaron. Ante él aparecieron 5 vampiros, materializándose como si hubieran surgido del aire mismo. En el centro, un calvo con una gran T roja grabada en la frente. Los labios de Diego se curvaron con una media sonrisa. No necesitaba esa letra para saber que eras Ticker. Puedo sentirlo. Puedo sentir la energía celestial que emana de ti. Capítulo 1585. El caos de la influencia. Con el título de Señor de la Sangre que Diego había obtenido, ahora poseía un control infinito sobre la sangre. Podía sentir la presencia de vampiros a gran distancia. El problema era que esa percepción resultaba inútil si estaban demasiado lejos, ya que solo podía ubicarlos de manera vaga. Además, parecía incapaz de percibirlos con claridad a menos que liberaran su aura de sangre. De cierta forma, le recordaba a la conexión que tenía con sus subclases vampíricas. Sin embargo, prefería el vínculo anterior, pues le permitía saber si los suyos estaban a salvo. Ahora que lo tengo frente a mí, puedo sentir su energía. No pude hacerlo desde lejos. ¿Será que la energía celestial aún no es tan fuerte? Quizá eso juegue a mi favor. Diego pronunció aquellas palabras en voz alta, refiriéndose a la energía celestial, con la esperanza de provocar alguna reacción en Ticker, pero lo único que obtuvo fue una mirada rara, como si estuvieras hablando disparates. Eso significaba que probablemente Ticker siquiera sabía lo que tenía dentro, o al menos no comprendía qué era realmente esa nueva fuerza. Eres un vampiro, ¿cierto? Y sabes de nosotros. ¿Dónde está Hannah? ¿Vienes de su grupo? Preguntó Ticker con desdén. No puedo creer que esa desgraciada no se digne a verme en persona y mande a uno de sus perros. Con razón me eligieron a mí para liderar esta fuerza, y encima para unirme a la corte de vampiros. No estoy con ellos, respondió Diego con calma. Conozco a los vampiros rojos, y pude sentir tu energía, por eso vine. Pero dime algo, ¿a dónde se dirigían exactamente? Ticker y los suyos soltaron una carcajada. Detectar energía no era algo que muchos vampiros pudieran hacer, y menos él. De haber tenido esa capacidad, ya habría percibido el poder en el interior de Diego. Pero la pregunta de Diego tenía un motivo. Desde que venía siguiendo sus pasos, notó que en lugar de dirigirse a la cueva donde debía celebrarse la reunión, se encaminaban directamente hacia la ciudad. ¿Qué eres, un detective vampiro?, rió Ticker. Vamos, seguro te gusta la sangre, ¿no? Entonces ven con nosotros al pueblo, porque estás a punto de ver correr ríos de ella. El grupo comenzó a avanzar, y con ello se confirmó el temor de Diego. Ticker planeaba aprovechar el caos en la ciudad para desatar una masacre contra los humanos y luego culpar a los viajeros. Ya veo, donde hay vampiros que intentan hacer el bien, también existen quienes solo buscan destruir, dijo Diego mientras sus ojos brillaban en rojo. Descubrí algo. Mi habilidad de influencia no parece funcionar del todo contra los humanos, ya que su chi protege su mente. Alzó la voz y ordenó: ¡arrodíllense! El golpe seco de varias rodillas contra el suelo retumbó en el bosque. Todos los vampiros obedecieron, excepto Ticker, que permaneció de pie, petrificado y con una pizca de miedo en el rostro. ¿Qué demonios hacen? ¿Es algún tipo de broma?, gritó furioso. Vaya, qué lástima, pensó Diego acercándose. ¿Por qué no funcionó contigo? Eres precisamente de quien más preguntas tengo. Asustado, Ticker cubrió su brazo con una aura roja, que tomó la forma de una garra gigante y lanzó un zarpazo. Diego esquivó moviendo apenas la cabeza y atrapó la muñeca del atacante. Al instante, el aura roja se deshizo, como si hubiera sido apagada. «Está suprimiendo mi aura». «¿Pero cómo?». Ticker jamás había visto algo así. Iba a limitarme a preguntarte por los seguidores dedicados, a descubrir qué eres y qué planean los tuyos, pero me temía que se dirigían al pueblo. Y no me equivoqué. Como mi influencia no funciona contigo, tendré que hacerlo a mi manera. Diego retrocedió y dio una orden clara. Todos, ataquen al del símbolo en la frente. Los vampiros que habían caído bajo su influencia se volvieron contra su líder, lanzando tajos de sangre en su dirección. ¿Qué hacen? No pueden estar obedeciéndolo. ¡Eso es imposible!, vociferó Ticker cada vez más nervioso. El ataque, sin embargo, era torpe. La habilidad de Diego, aunque poderosa,
No lograba un control absoluto sobre ellos. Si quieres que detenga esto, respóndeme. ¿Quién te dio tu marca verdadera? ¿Quién es el líder de los vampiros rojos? ¿Y para qué planean usar el corazón carmesí?, exigió Diego. Ticker, encolerizado, hundió su garra en el pecho de uno de sus propios aliados, atravesándolo sin piedad. «Si digo algo de eso, estoy muerto», rugió, degollando al siguiente vampiro y bañándose en su sangre. Los atacaba con furia, sin contenerse, incluso contra sus camaradas. Su velocidad y fuerza eran muy superiores, y pronto parecía que acabaría con todos. Pero un tajo de sangre, lanzado por Diego, lo golpeó de lleno y lo hizo volar entre los árboles. «Lo lamento, pero necesito a algunos con vida si quiero respuestas», dijo Diego a los 3 que quedaban. «Retírense del combate, quédense atrás, y no mueran». El ataque no había sido a plena potencia, y aún así, lo normal habría sido ver a Ticker herido, pero cuando éste regresó, no tenía ni un rasguño. «Tú», bramó, señalando a Diego, «tú eres el del que nos advirtieron. Entonces no tengo por qué contenerme». Con ambas manos, se arrancó la camisa y dejó al descubierto su pecho. Allí brillaba una gran marca roja con la forma de un ojo rodeado de alas de murciélago. A diferencia del tatuaje falso de Hannah, este símbolo resplandecía con un poder real. La energía lo inundó y su cuerpo comenzó a transformarse ante los ojos de Diego. La escena le recordó demasiado a su combate contra Laxmus. Capítulo 1586. ¿Qué es esta energía? Aunque la transformación de Ticker le recordó a Diego la batalla contra Laxmus, lo que estaba frente a él no era lo mismo. El cuerpo de Ticker había crecido, sus músculos se tensaban como si fueran cuerdas a punto de reventar, y su piel se había vuelto completamente negra, haciendo que ciertos rasgos resaltaran aún más. Los ojos rojos brillaban con un contraste aterrador, y en medio de su pecho seguía visible el gran símbolo escarlata. No habían surgido alas, pero su boca era un desastre, parecía derretida, sin labios, con los dientes asomando en huecos irregulares. De verdad espero que cuando use mi propia energía celestial no termine luciendo tan feo, comentó Diego con ironía. Bueno, hasta ahora no me pasó, pero quizá cuanto más poder tenga, peor se vea la transformación. Ticker no esperó más. Abrió la boca y acumuló un orbe de energía roja. El aura se expandió hasta formar un rayo que lanzó directo contra Diego. No puedo controlar este tipo de aura. Si la energía de sangre está ligada a lo celestial, no tengo dominio sobre ella. Es lo mismo que con la corte de vampiros. Es como si yo fuera un dios de los vampiros, y nada más. Tal vez por eso tampoco podría controlar a las subclases. ¿Será que mi constitución corporal se parece demasiado a la de ellos? Mientras reflexionaba, Diego abrió la palma de su mano y lanzó su propio cañón de sangre. Ambos rayos chocaron en el centro. Al principio, el ataque de Ticker parecía imponerse, empujando hacia atrás la energía de Diego. «¡Débil!», rugió Ticker. Pero un paso hacia adelante bastó para que Diego aumentara su poder. Infundió más aura de sangre y además reforzó el ataque con chi. El estallido empujó de inmediato la energía de Ticker, obligándolo a saltar hacia un lado. Incluso él mismo parecía sorprendido por la velocidad y fuerza de su nuevo cuerpo. En el aire, sin embargo, se encontró cara a cara con Diego, que desplegó sus alas de acero y apuntó con el otro brazo. «Tengo 2 brazos», advirtió Diego antes de disparar otro cañón de sangre. El impacto atravesó a Ticker y lo envió volando entre 3 árboles, hasta caer rodando por el suelo. Tuve que usar más poder y hasta chi para vencerlo. Quizá el sistema tenía razón. Contra energía celestial lo mejor es usar lo mismo, pero no significa que sea imposible matarlos. Solo más difícil. Volando con rapidez, Diego alcanzó el lugar de la caída. Ticker ya estaba poniéndose en pie. En su pecho había marcas del impacto, pero el agujero no había atravesado del todo. Y lo peor, estaba regenerándose. E incluso usando chi, sigue sanando. Tendré que probar otra cosa. Ticker se abalanzó sobre él intentando atraparlo. Diego se deslizó a un lado y respondió con un golpe martillo potenciado solo con chi. Sintió sus músculos y huesos romperse bajo el puño, pero al mismo tiempo notó cómo se recomponían casi de inmediato. Aún así, el cuerpo de Ticker se ha disparado en otra dirección. Ni el aura de sangre ni el chi funcionan. Tendría que destruirlo sin darle respiro o buscar otra vía.
Por suerte, tengo una alternativa. Esta es la última vez que pregunto, dijo Diego, avanzando con calma hacia él. ¿Quién te dio esa marca? ¿Fue Laxmus u otro? Ticker respondió con un nuevo rayo rojo. Diego no lo bloqueó, corrió en círculos y lo esquivó mientras el ataque arrasaba árboles y arrastraba la destrucción por cientos de metros. Saltando sobre él, Diego lo sujetó del rostro. Selló su boca, quemándola con su propia aura hasta que la piel se agrietó. Ticker se retorció, y por primera vez sus heridas no cicatrizaban. Así que usar su propia energía contra él funciona. ¿No puedes hablar o simplemente no quieres?, gruñó Diego perdiendo la paciencia. Ticker solo lo observaba con un brillo extraño en los ojos. Bien. Diego concentró su energía celestial en un solo brazo. Notó que las piezas de su armadura empezaban a deteriorarse, así que la guardó en la sombra. Las venas de su antebrazo se iluminaron con un rojo candente. Por primera vez, Ticker mostró verdadero miedo. Diego hundió los dedos en su cráneo, probando la energía. Una simple rasgadura bastó para comprobarlo. Esa herida no sanaba. Ticker intentó golpearlo con ambos brazos, pero Diego fue más rápido. Transformó su mano en una cuchilla de pura energía celestial y, con un corte descendente, cercenó los dos brazos antes de que lo tocaran. Volvió a sujetarle la cabeza y activó su habilidad. Drenaje celestial activado. Un torrente de energía salió disparado del cuerpo de Ticker, que comenzó a encogerse y a convulsionar en silencio. Balbuceó al fin. La máscara de barro que lo cubría también se deshizo. La energía celestial estaba acabando incluso con su disfraz. Al ver su verdadero rostro, Ticker sonrió. Tenía que verlo, susurró antes de desplomarse. Diego lo soltó. Quizá debió haber revelado su identidad antes. Los seguidores lo veneraban, y probablemente habría obtenido respuestas si se lo pedía directamente. Pero ya era tarde. Energía celestial drenada. Has ganado 3 puntos de energía. ¿Por qué? ¿Sonrió? ¿Por qué parecían felices de morir así? ¿Qué demonios les pasa?, pensó Diego, confundido. Se giró hacia los 3 vampiros que quedaban en pie. Eran los que todavía podían darle respuestas. Capítulo 1587. El líder de los vampiros rojos. Tras la pelea contra Ticker, Diego reflexionaba si habría podido vencerlo usando solo sus poderes normales. Como vampiro celestial, había mejorado en todos sus aspectos, y llegó a la conclusión de que sí, sería posible. El sistema lo había clasificado como seguidor dedicado, y aquella marca le había otorgado un poder impresionante. Sin embargo, estaba lejos del nivel de Laxmus. En términos comparativos, Diego lo ubicaría entre un líder vampiro y un caballero vampiro de su tiempo, aunque más cercano al primero. Su energía bruta podía superarlos, pero en combate directo apostaría por los líderes, cuya experiencia y habilidades marcarían la diferencia. Entonces, ¿qué tan fuerte sería un vampiro poderoso con energía celestial? ¿Será por eso que Laxmus se transformó en algo tan distinto de lo que acabo de ver? Porque su energía era mucho mayor. El pensamiento lo estremeció. Si Laxmus había sobrevivido hasta esta era, su poder celestial debía haber aumentado todavía más. De pronto, los Dhampirs dejaron de parecer la mayor amenaza. Quizás el verdadero peligro era otro. Había ganado 3 puntos de energía celestial tras derrotar a Ticker. No sabía si era mucho o poco, pero intuía que era un valor bajo. El sistema me dio 10 al inicio. Si a seguidores como Ticker solo les entregan esta cantidad, entonces a alguien como Laxmus debieron darle mucho más. ¿Qué tipo de dios lo respalda? Diego volvió a los 3 vampiros que seguían bajo su influencia. Su brazo ya no brillaba tanto. La energía celestial se estaba disipando. Ahora solo puedo mezclar parte de la energía celestial con mi aura de sangre. Usarla en estado puro sería más eficaz contra seguidores dedicados o celestiales, pero de momento estoy obligado a combatir cuerpo a cuerpo, con puños y piernas. Guardó la energía y cubrió su cuerpo con sombra. Esta vez prefirió ponerse una armadura básica, ocultando debajo el peto de rango demonio. Ya saben quién soy, así que espero que no hagan estupideces y cooperen sin que deba forzarlos, les dijo. Pero uno de ellos, liberado de la influencia, escupió al suelo y le gritó: ¿Por qué habríamos de hablar contigo?
Nos obligaste a atacar a nuestro líder y luego lo mataste en frío. Diego esquivó el escupitajo, confundido. ¿Cómo que no me reconocen? Pensé que había estatuas mías en todas partes. ¿Acaso no me adoran ustedes mismos? Se quitó la máscara y apartó el cabello, mostrando su rostro. Soy Diego Talén, antiguo rey vampiro, líder de la facción maldita. Lo único que recibió fue carcajadas. ¿Nos crees idiotas?, se burlaron. Si de verdad fueras él, al menos te habrías transformado en su imagen real. Diego quedó sin palabras. Había temido esta posibilidad, pero dolía comprobar que nadie le creía. Si estuviera en su lugar, tampoco aceptaría que una figura legendaria de 1000 años regresara de repente. Incluso cuando había usado sus poderes de sombra, parecía no haber notado nada. ¿Y Ticker? ¿En verdad me reconoció o solo deliraba antes de morir? Volvió la vista al cuerpo del vampiro caído, que se desintegraba en cenizas como lo hacían los originales. Al menos no quedaría rastro. Si después de ver cómo derroto a su líder siguen sin creerme, entonces lo haré a la antigua. Sus ojos se encendieron de rojo, y los obligó a arrodillarse de nuevo. ¿Quién le dio la marca a Ticker para convertirlo en seguidor dedicado? No tenemos un nombre. Nunca vimos a la persona que pone las marcas, respondieron bajo la influencia. ¿Cuál es el método para obtener una marca verdadera o ser elegido como seguidor dedicado? Solo los seleccionados lo saben. Frustrante. Los vampiros rojos mantenían sus secretos celosamente. Tampoco sabían la magnitud de su fuerza. Al parecer estaban repartidos en múltiples planetas, y su base se movía constantemente, igual que los puros en su época. Lo más interesante fue descubrir que se comunicaban por telepatía, un don de la octava familia que Diego apenas había empezado a revivir en su tiempo. Todos recibían a diario un mensaje que reafirmaba sus ideales y los mantenía conectados. Luego preguntó por los líderes. Nadie los había visto de cerca, pero confiaban ciegamente porque decían actuar en nombre de Diego Talén. Al final, recordó lo que había oído en el pueblo, que los vampiros rojos habían ayudado contra los Dampirs. He escuchado rumores de alguien fuerte que intervino en esa guerra. ¿Saben algo? Es uno de los líderes, contestaron. ¿Un nombre? No sabemos. ¿Cómo lucía? Describan todo. Tenía el cabello largo y negro. Parecía un vampiro, pero era distinto. 2 cuernos salían de su cabeza y blandía una espada negra con nuestra marca. Diego frunció el ceño. Capítulo 1588. Una facción dividida. Al escuchar la descripción de aquel misterioso líder, Diego rebuscó en su memoria. Solo una persona encajaba con lo que habían dicho. ¿Tiene que ser Luisa? ¿Acaso siguen hablando de ella? Al principio sintió alivio. Si era cierto, significaba que seguía con vida después de 1000 años, pero de inmediato se preguntó si eso era posible para una Hanya. Ojalá aún tuviera a Vincent en su sistema para preguntarle esas cosas. Con Ray no valía la pena, pues en su época los vampiros ni siquiera existían. La alegría pronto se tornó amarga. Luisa estaba, según decían, con los vampiros rojos. Los cuernos en su cabeza, la espada negra con la marca, debe ser ella. O quizá un descendiente que heredó el arma. Pero ¿por qué estaría del lado de ellos? ¿La habrán convencido? ¿O será parte de la mitad buena? Aunque a veces Diego la llamaba así, la verdad es que ninguna mitad era buena. Jessica le había explicado que no todos eran como Hannah. Algunos forzaban la transformación de humanos sin miramientos, y aun los que lo hacían con una sonrisa no eran distintos en esencia. Transformar a todos los humanos jamás había sido su objetivo, y estaba seguro de que tampoco lo había sido el de Luisa. ¿Esa líder? ¿A qué grupo pertenece? ¿Saben su nombre?, preguntó Diego. Es una de los líderes, respondieron. Los líderes no se dividen tan claramente en sus posturas. Su nombre no lo sabemos. Mientras más averiguaba, más se preguntaba qué había pasado con la facción maldita. ¿Cómo habían terminado desperdigados, sin trabajar juntos? Si se hubieran escondido, lo entendería. Si todos hubieran terminado en un mismo grupo, también. Pero esa división tan radical era incomprensible. Diego pensó en borrarles los recuerdos, pero entonces tendría que inventar una explicación para la muerte de Ticker. Si desaparecían sin más, levantaría sospechas. Tal vez enviarían más. Y lo último que quería era que ese grupo se reuniera con los otros.
Cuando iban al pueblo, ¿qué planeaban hacer?, preguntó. Matar humanos y beber su sangre, contestaron sin titubear. Ya lo sabía, pero quería confirmarlo. ¿Y trabajarían junto a un humano?, insistió, pensando en Lucía. Jamás. Esa respuesta selló su destino. Lo siento, dijo Diego con frialdad. Prometí protegerla, y con lo que ustedes son, no hay forma de convencerlos. Con un gesto, un hilo de aura roja atravesó sus cuellos. 3 cabezas rodaron al suelo. Diego nunca había disfrutado matar, pero ahora apenas sentía nada. Desde que se había convertido en celestial, sus emociones parecían diluirse en una niebla. Si sigo evolucionando, ¿terminaré vacío? ¿Solo una criatura que busca energía sin sentir nada? Quizá eso les ocurrió a los otros. Quemó los cuerpos con su aura de sangre hasta reducirlos a cenizas. Nadie podría hallarlos. El escenario del combate, sin embargo, sería imposible de ocultar. Dentro de la cueva, su sombra clonada seguía apoyada contra la pared. Por primera vez se movió y tiró de la ropa de Pedro. ¿Pasa algo?, le preguntó él. El clon solo asintió, y ambos salieron al exterior. Un vampiro curioso los siguió. ¿Qué hacen aquí afuera?, preguntó inquieto. Diego, con su disfraz, se volvió hacia él. Nada, solo aire fresco. ¿Alguna novedad de los otros? El vampiro dudó. Pasaremos la noche aquí. Si no llegan, Hannah reportará y recibiremos nuevas órdenes. Creo que me quedaré un rato afuera con ustedes. Diego contuvo la respiración. Había sido un riesgo. En realidad necesitaba a Pedro fuera para pedirle un nuevo rostro de barro y así renovar su disfraz. Luego, mediante el vínculo de sombra, trasladó su cuerpo real hasta allí. Fue un movimiento rápido, pero suficiente para hacerlo dudar. ¿Por qué no podía enlazar con otros usuarios de sombra? ¿Estaban todos muertos? ¿O acaso Laxmus también conservaba esa habilidad bloqueando su acceso? Cuando el vampiro regresó a la cueva, Diego aprovechó para hablar en privado con Pedro. ¿Así que mataste a los 3? Preguntó este sorprendido. Diego asintió. Has cambiado, amigo. Más atrevido, hasta agresivo. ¿Y de verdad crees que esa líder es Luisa? Lo sospecho. Sería lógico que los vampiros rojos estén obsesionados conmigo. Ella lo estaba. Diego apretó los puños. Antes cometí demasiados errores por dudar. No volverá a pasar. Por eso, Pedro, quiero hacerte una propuesta. Un brillo apareció en sus ojos. Voy a convertirte en mi seguidor dedicado. El sistema respondió de inmediato. Elige el símbolo que marcará a todos tus seguidores dedicados. Esta marca no podrá ser cambiada. Diego sonrió. Haré que seas tan fuerte que jamás vuelva a perderte. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación, y aunque el destino
noche por ti. Diego.